Hola, hola, amantes de las novelas turcas y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien. Yo estoy aquí como siempre para traerles las últimas novedades, los chismes más jugosos y por supuesto, los análisis más profundos de sus series y actores favoritos. Y hoy, amigos míos, tenemos un tema que está que arde, un tema que ha generado un montón de especulaciones y preguntas. ¿Qué pasó con Can Yaman en esa premiación? ¿Por qué no estuvo presente? Y sobre todo, ¿cuál es ese secreto detrás de su ausencia que nadie se esperaba? Prepárense porque hoy vamos a desentrañar este misterio. Ya saben que Can Yaman es uno de los actores turcos más famosos y queridos a nivel mundial. Con su carisma, su talento y por supuesto su belleza indiscutible ha conquistado corazones en cada rincón del planeta. Desde Erkencikus hasta Sandokan, pasando por Dolunay y Bay J, nos ha regalado personajes inolvidables y momentos que nos han hecho reír, llorar y suspirar. Es por eso que cada movimiento suyo, cada aparición pública, cada detalle de su vida personal, genera tanto interés. Así que cuando se anunció una importante premiación donde Can Yaman estaba nominado, la expectativa era enorme. Todos esperábamos verlo, admirarlo, celebrar sus logros. Pero, sorpresa. El actor no apareció. Y no fue una simple ausencia, de esas que a veces ocurren por compromisos laborales o personales. La cosa fue más allá. Su ausencia generó un revuelo enorme alimentando rumores, especulaciones y teorías de todo tipo. Desde luego las redes sociales se encendieron. Los fans preocupados y curiosos inundaron los perfiles del actor y de la producción con preguntas. ¿Por qué no estaba? ¿Le había pasado algo? ¿Estaba enfermo? ¿Quizás había tenido algún problema con la organización? Las posibilidades eran infinitas. Y como suele suceder en estos casos, las especulaciones se multiplicaron como hongos después de la lluvia. Algunos decían que Can Yaman estaba molesto por algo relacionado con la premiación. Otros que estaba trabajando en un proyecto secreto y que no podía permitirse distracciones. No faltaron los que afirmaron que había tenido una discusión con alguien importante. La verdad, amigos, es que el misterio era total. Y como buenos detectives de las novelas turcas, nos pusimos a investigar. Lo primero que hicimos fue rastrear las declaraciones oficiales. ¿Qué había dicho el equipo de Can Yaman? ¿Alguna explicación? Lamentablemente, en un principio, la información era escasa. No hubo comunicados oficiales ni entrevistas aclaratorias. Esto, por supuesto, avivó aún más la curiosidad. Parecía que se estaba guardando un secreto bastante jugoso. Empezamos a buscar pistas en las redes sociales. ¿Alguna foto en el set de grabación? ¿Algún mensaje críptico? ¿Alguna pista que nos pudiera dar una idea de lo que estaba pasando? Revisamos cada publicación, cada historia de Instagram, cada tuit. Y poco a poco empezamos a vislumbrar algo. Resulta que tras días de especulaciones, el velo del misterio comenzó a levantarse. La información, aunque aún filtrada, empezó a fluir. Y amigos, lo que descubrimos fue sorprendente. La verdadera razón de la ausencia de Can Yaman en la premiación no era una, sino varias. Y todas, de alguna manera, estaban relacionadas. Asterisco asterisco la primera capa del misterio, el proyecto secreto asterisco asterisco. La primera y principal razón, según fuentes cercanas al actor, era su compromiso con un proyecto muy importante, un proyecto que llevaba meses preparando y que requería de toda su concentración y energía. Se trataba de un nuevo papel, un personaje que lo desafiaba, que lo obligaba a salir de su zona de confort y que, según nos contaron, era completamente diferente a todo lo que había hecho antes. Al parecer, Can Yaman estaba tan inmerso en la preparación de este nuevo personaje que no podía permitirse interrupciones. Cada minuto era crucial, cada detalle importaba. Y la premiación, por muy importante que fuera, no era una prioridad en ese momento. Pero, ¿qué hacía que este proyecto fuera tan crucial? ¿Qué lo hacía tan especial que eclipsaba incluso una prestigiosa premiación? Las fuentes sugieren que se trataba de un papel que representaba un punto de inflexión en su carrera. Un personaje complejo con matices, que le permitía demostrar su versatilidad como actor y alejarse de los roles que lo habían catapultado a la fama, pero que tal vez ya no representaban el desafío artístico que buscaba.
Se rumorea que el proyecto en cuestión implicaba una transformación física significativa, horas de entrenamiento, estudio de guiones y, sobre todo, una inmersión total en la vida del personaje. Esto explica por qué Kan-Yaman estaba prácticamente desaparecido del ojo público. Estaba dedicando todo su tiempo y esfuerzo a este nuevo reto, a construir un personaje creíble y profundo. Es un secreto a voces en el mundo del espectáculo que Kan-Yaman es un perfeccionista. Siempre se ha esforzado por dar lo mejor de sí mismo en cada papel que interpreta. Y este nuevo proyecto, al parecer, no era una excepción. Estaba dispuesto a sacrificar todo, incluso la asistencia a una importante premiación, con tal de alcanzar la perfección. Asterisco asterisco la segunda capa, compromisos laborales y la agenda ajetreada asterisco asterisco. Pero, amigos, la cosa no se queda ahí. Parece ser que además de este proyecto principal, Kan-Yaman tenía otros compromisos laborales que lo mantenían ocupado. Rodajes, reuniones, viajes. El actor, al parecer, estaba en un momento de su carrera muy activo con muchas propuestas y muchos proyectos en marcha. Y esto, lógicamente, le impedía asistir a la premiación. Después del éxito arrollador de Erkencicus y la creciente popularidad de Sandokan, Kan-Yaman se había convertido en uno de los actores más solicitados de la industria turca e internacional. Las ofertas llovían desde todas partes del mundo y el actor, con buen ojo, estaba seleccionando cuidadosamente los proyectos que mejor se adaptaban a sus intereses y ambiciones. Este ritmo frenético de trabajo, sumado a los viajes que implica la promoción de sus proyectos y la asistencia a eventos internacionales, le dejaba muy poco tiempo libre. La agenda de Kan-Yaman estaba repleta de compromisos y la premiación, aunque importante, simplemente no encajaba en su apretada agenda. Es importante destacar que la gestión de la carrera de un actor de su talla es un trabajo de equipo. Agentes, publicistas, managers, todos trabajan en conjunto para coordinar la agenda del actor, negociar contratos y asegurarse de que se cumplan los compromisos. En este caso, todo indica que el equipo de Kan-Yaman tomó la decisión de priorizar el proyecto principal, considerándolo la inversión más estratégica para el futuro del actor. Asterisco asterisco la tercera capa, desacuerdos y la visión del artista asterisco asterisco. Y como si esto fuera poco, también se rumorea que Kan-Yaman tenía ciertos desacuerdos con la organización de la premiación. Al parecer, el actor no estaba del todo de acuerdo con algunas decisiones, con la forma en que se estaban manejando las cosas. Y aunque no hubo una declaración oficial al respecto, se dice que esta fue otra de las razones que lo llevaron a tomar la decisión de no asistir. El mundo de las premiaciones, a menudo, está rodeado de controversias. Criterios de selección, nominaciones cuestionables, favoritismos, son algunos de los temas que generan debate. Es posible que Kan-Yaman, con su visión de artista, no estuviera de acuerdo con la forma en que se estaba valorando su trabajo o con la forma en que se estaban tomando las decisiones. Es importante recordar que Kan-Yaman no es solo un actor, es un artista con sus propias ideas, sus propias opiniones y sus propias prioridades. Y como tal, tiene derecho a elegir dónde y cómo quiere ser reconocido. Si no se sentía cómodo con la organización de la premiación, es comprensible que decidiera no asistir. Esta decisión, aunque arriesgada, demuestra la independencia y la integridad del actor. Prefirió ser fiel a sus principios y a su visión artística, en lugar de someterse a las presiones de la industria. Una actitud que sin duda es admirable y que sus fans supieron valorar. Asterisco asterisco la protesta silenciosa, un mensaje en la ausencia asterisco asterisco. En resumen, amigos, la ausencia de Kan-Yaman en la premiación fue el resultado de una combinación de factores, un compromiso con un proyecto muy importante, otros compromisos laborales y, quizás, algunos desacuerdos con la organización. Y aunque al principio el misterio nos generó mucha curiosidad, al final entendimos que se trataba de decisiones profesionales, de prioridades personales. Pero, ¿qué pasó con la protesta? ¿Dónde está ese secreto que mencionamos al principio? Aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Aunque Kan-Yaman no estuvo presente en la premiación, su ausencia fue todo menos silenciosa. El actor, de alguna manera, sí hizo acto de presencia, sí se hizo sentir. Y lo hizo a través de una serie de acciones que, a ojos de muchos, fueron una verdadera protesta. Primero, y esto es algo que notaron muchos de sus seguidores, Kan-Yaman compartió mensajes enigmáticos en sus redes sociales, mensajes que, aunque no mencionaban directamente la premiación, sí parecían aludir a ella. Mensajes sobre la importancia de ser fiel a uno mismo,
de seguir sus propios sueños, de no dejarse influenciar por las opiniones ajenas. Mensajes que para muchos eran una clara declaración de principios. En un mundo donde la imagen y la aprobación son tan importantes, Kanyaman decidió mostrar su autenticidad. No se dejó llevar por las presiones externas y mantuvo su postura. Sus mensajes fueron un llamado a la reflexión, a la independencia, a la búsqueda de la verdad. Un ejemplo de estos mensajes podrían ser: no dejes que el ruido del mundo silencie tu voz interior, confía en tu instinto, él te guiará por el camino correcto, sé la mejor versión de ti mismo, sin importar lo que diga. Los demás. Mensajes que resonaron en el corazón de sus fans y que sirvieron como un recordatorio de la importancia de ser fiel a uno mismo. Segundo, y esto es algo que todavía genera debate, Kanyaman decidió no dar entrevistas a ningún medio de comunicación durante ese periodo. No hizo declaraciones, no respondió preguntas, no se dejó ver en público. Esta actitud, para algunos, fue una forma de mostrar su descontento, de marcar distancia con la premiación y con todo lo que ella representaba. El silencio a veces puede ser más elocuente que las palabras. Al no hacer declaraciones, Kanyaman evitó alimentar la controversia y se concentró en su trabajo. Su silencio fue una forma de proteger su privacidad y de enviar un mensaje claro: su trabajo habla por sí solo. Esta decisión, aunque controvertida, demostró su capacidad para manejar la presión mediática y para mantener el control sobre su propia imagen. En un mundo donde los medios de comunicación suelen dictar la agenda, Kanyaman eligió su propio camino. Tercero, y esto es algo que demostró la lealtad de sus fans, sus seguidores organizaron una campaña en las redes sociales para expresar su apoyo a Kanyaman. Crearon hashtags, compartieron mensajes de cariño, y defendieron al actor de cualquier crítica. Esta muestra de cariño sin duda fue un gran apoyo para el actor. Los fans de Kanyaman son conocidos por su lealtad y su apoyo incondicional. Ante la ausencia del actor, se unieron para defenderlo y para expresar su admiración. Crearon hashtags como #WeSupportKanyaman, #Kanyaman Forever y #Kanyaman The Best, que se convirtieron en tendencia en las redes sociales. Compartieron mensajes de cariño, de apoyo y de admiración, defendiendo al actor de cualquier crítica y destacando su talento y su profesionalismo. Esta muestra de afecto fue un gran aliento para Kanyaman y una prueba de que, a pesar de su ausencia física, su presencia en el corazón de sus fans era más fuerte que nunca. Así que, amigos, aunque Kanyaman no estuvo físicamente en la premiación, su presencia se hizo sentir de una manera diferente a través de sus mensajes, de su silencio, de la lealtad de sus fans. Y esta, amigos míos, es la verdadera protesta, que se escondía detrás de su ausencia. Una protesta sutil, discreta, pero con un impacto enorme. *** Lecciones y reflexiones, lo que podemos aprender ***. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué lecciones podemos sacar de la ausencia de Kanyaman en la premiación? La primera y quizás la más importante es que los actores, por famosos que sean, son seres humanos con sus propias prioridades, con sus propios deseos y necesidades. No siempre pueden estar en todas partes, ni complacer a todo el mundo. Tienen derecho a elegir sus proyectos, a proteger su privacidad y a seguir sus propios caminos. Es fundamental recordar que los actores son personas de carne y hueso, con una vida personal y profesional que requiere equilibrio. No son marionetas que deben complacer a todo el mundo, sino artistas con sus propios sueños y aspiraciones. La segunda lección es que el apoyo de los fans es fundamental. La lealtad, el cariño, el respeto, son pilares importantes en la carrera de cualquier artista. Y en el caso de Kanyaman, quedó demostrado una vez más que sus fans lo adoran, lo respetan y lo apoyan incondicionalmente. La relación entre un artista y sus fans es un vínculo invaluable. El apoyo incondicional de los fans puede ser un gran motor para el artista, impulsándolo a seguir adelante, a superar los desafíos y a alcanzar sus metas. La tercera lección es que los misterios siempre se resuelven, tarde o temprano. La curiosidad, la investigación, la búsqueda de la verdad, son ingredientes esenciales en el mundo de las novelas turcas. Y al final todo sale a la luz. En el mundo del espectáculo, los secretos suelen ser temporales. La curiosidad de los fans, la investigación de los medios de comunicación y la propia naturaleza humana, impulsan la búsqueda de la verdad. Y, tarde o temprano, los misterios se resuelven. *** El futuro de Kanyaman, que sigue, ***. La ausencia de Kanyaman en la premiación,
aunque generó especulaciones y rumores, no hizo más que aumentar la expectación en torno a su carrera. Sus fans están ansiosos por conocer el nuevo proyecto en el que está trabajando y por ver la transformación que ha experimentado. Se espera que este nuevo papel sea un éxito y que consolide a Can Yaman como uno de los actores más importantes de la industria turca e internacional. Su talento, su carisma y su dedicación son garantía de éxito. El futuro de Can Yaman es prometedor. Con su talento, su perseverancia y el apoyo incondicional de sus fans, está destinado a seguir cosechando éxitos y a dejar una huella imborrable en el mundo del espectáculo. *** Conclusión: un actor, un misterio, un legado ***. Y con esto, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que hayan descubierto algo nuevo sobre su actor favorito. La ausencia de Can Yaman en la premiación fue más que una simple ausencia, fue un evento que generó curiosidad, debate y especulaciones. Pero al final descubrimos que detrás de esa ausencia se escondían razones profesionales, decisiones personales y sobre todo, la búsqueda de la excelencia artística. Can Yaman, con su silencio, sus mensajes y la lealtad de sus fans, demostró que es un actor con carácter, con visión y con una fuerte conexión con su público. Su protesta fue sutil pero efectiva. Y su legado sin duda seguirá creciendo. No olviden dejar sus comentarios abajo, quiero saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Estaban sorprendidos por la ausencia de Can Yaman? ¿Qué piensan de su protesta? ¿Creen que hizo bien en no asistir a la premiación? Cuéntenme todo. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguna novedad sobre las novelas turcas. Suscríbanse ahora mismo para no perderse nada de todo lo que está por venir. Activen la campanita para recibir notificaciones de mis próximos vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.